Premio de Hay una frase Barcelona, que el Flavio equipo Briatore oficial pronunció BWT delante de Alpine todo el Formula One paddock Team publicó en su en una red conferencia de prensa, y que podría cambiar por completo el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, una frase que pasó desapercibida sus para redes la sociales mayoría, pero exactamente que esto. esconde mucho P8 más de en lo que pista hoy, parece. pero una Porque penalización cuando el hombre que controla el destino de Alpine dice que todavía necesita buscar a de 10 Colapinto para segundos por no reducir 2027, velocidad deja a la Colapinto pregunta en es inevitable: P10. ¿por Sigue qué siendo tendría que buscarlo si supuestamente ya lo tiene asegurado? Y un gran créeme, regreso desde cuando ayer, y entiendas lo que conducir desde realmente P13 significa hasta esa P8 es declaración, impresionante. vas a ver todo lo que ocurrió en Barcelona, todo lo que pasó durante la temporada y todo lo que puede suceder en los próximos meses de una manera 3 frases. completamente Reconoce diferente. la sanción. Antes de Reconocen el continuar, resultado injusto. si te apasiona la Fórmula 1 y quieres estar al día con todas las historias que nadie más te cuenta Elogian al sobre piloto Franco y Colapinto, no hacen nada suscríbete más. ahora mismo No al canal. apelan, no reclaman Porque lo ante que la está FIA. ocurriendo detrás de escena podría definir el futuro de uno de los pilotos No más presentan importantes del documentos, no automovilismo convocan a una rueda argentino. de prensa para A explicar simple por qué la vista, sanción la situación parece sencilla. Franco Colapinto firmó un fue contrato de desproporcionada. 5 años No con hacen AVIM. absolutamente Para nada cualquier de lo que hicieron aficionado, 3 semanas eso suena como estabilidad, seguridad y un futuro garantizado. antes, Pero aquí cuando es a donde la Gasly le historia se quitaron el vuelve podio de interesante, Mónaco, ese posteo porque ese en 3 contrato no frases, significa necesariamente que tenga asegurado un asiento como piloto titular. Y ese detalle cambia absolutamente todo. Hay dice algo que más mucha sobre la gente no situación está interna de viendo. Colapinto en Alpine que El acuerdo cualquier firmado entre declaración que Colapinto y Briatore Alpine le permite al equipo decidir cuál será su rol dentro de la estructura. o Puede ser Nielsen piloto puedan titular, dar en una conferencia puede de ser prensa. piloto reserva, Arrancamos. puede Primero, alternar entre ambos escenarios. Y la decisión final no depende de hay que Franco, leer el posteo depende con de la atención que Alpine, merece. Porque depende cada de palabra Briatore. importa y cada Y silencio eso significa que el hombre que hoy dirige el proyecto tiene un nivel de control enorme sobre el importa todavía futuro del más. argentino, P8 en pista pero hoy. eso La no primera es ni parte siquiera lo dice más que el equipo sorprendente. Para entender cómo se llegó a esta situación hay que retroceder unos meses. A finales de 2024, reconoce que Colapinto era una de las el grandes resultado que el revelaciones de la piloto Fórmula consiguió con el 1. auto y Sus con las actuaciones con Williams habían generado un impacto enorme. Sumó puntos cuando fue pocos el lo octavo esperaban, puesto, no el demostró décimo. velocidad desde el octavo. primer Eso es momento importante porque dice que el y equipo logró algo muy difícil en la máxima categoría: llamar la atención de todo el sabe paddock. perfectamente que lo Sin que Colapinto embargo, logró en la pista Williams fue ya un tenía resultado sus planes mejor, al que definidos. finalmente quedó Los asientos estaban ocupados y Franco en la necesitaba tabla. encontrar Pero una una alternativa. penalización de 10 segundos Fue por no entonces cuando reducir apareció velocidad Pine. deja a Briatore vio una oportunidad. No solo observó talento, Colapinto en P10. también La vio segunda parte potencial reconoce la comercial, sanción, proyección el internacional pero y una enorme base de aficionados en el mundo hispanohablante. La apuesta parecía perfecta para ambas partes. Pero en la Fórmula 1 al nada es inicio tan de esa simple frase como es el parece. reconocimiento implícito Porque de cuando que la un piloto sanción joven modificó necesita desesperadamente un asiento, normalmente acepta condiciones que en algo que de otras otra manera circunstancias sería jamás diferente. aceptaría. La palabra deja tiene Y una aquí es donde connotación todo pasiva, cambia. como si el Y aquí es donde todo cambia. Cuando Colento pasó de si el piloto equipo se reserva a estuviera piloto limitando a titular, describir comenzaron lo a que aparecer ocurrió sin detalles tomar que posición pocos sobre si conocían. fue justo Detalles que explicarían muchas de las decisiones que vimos durante la o temporada. injusto. Sigue siendo Especialmente un gran regreso una, desde ayer y conducir la de desde Barcelona. P13 hasta Pero antes de llegar a ese momento, hay una historia que no puede ignorarse. Una historia que ocurrió en Austin. Según P8 trascendió es desde impresionante. fuentes La cercanas tercera al parte equipo, elogia al piloto, hubo un gran episodio que regreso, marcó profundamente la relación entre Briatore y Colapinto. Durante aquella carrera, impresionante. el equipo Dos emitió palabras una orden positivas para un clara: rendimiento que el equipo mantener califica posición, no atacar, no adelantar. explícitamente Sin embargo, como por encima de lo que Franco la tabla decidió final actuar de muestra. otra Y manera, ahí termina el y posteo lo hizo. Desobedeció la instrucción. Adelantó. sin Después apelamos llegaron la las decisión, disculpas sin internas. creemos que la sanción Llegó fue la tensión. desproporcionada. Y llegó una consecuencia que muy pocos relacionaron con lo que pasó después. Porque cuando llegó el momento de redefinir ciertos aspectos Sin vamos a contractuales presentar de su etapa documentación como para defender a titular, nuestro piloto. aparecieron Sin nada, cláusulas específicas relacionadas con las órdenes de equipo. tres Ojo frases, con esto, un elogio, porque un es clave. reconocimiento pasivo Si de la realmente sanción, entiendes y cómo silencio. funciona la Fórmula 1 moderna, sabes que los contratos muchas veces son tan Y ahora la importantes comparación como que la cambia velocidad en completamente la lectura pista. de ese silencio, Y eso 3 nos semanas lleva antes en el directamente Gran a Barcelona. La famosa Vuelta 20. Ese Gran momento Premio que de generó Mónaco, tantas Pierre Gasly preguntas entre los recibió 2 aficionados. sanciones de 5 segundos. Colapinto Que venía lo- realizando una remontada impresionante.
Había superado que lo bajaron del dificultades podio. durante todo Perdió el fin de tercer semana. puesto, perdió el trofeo Había físico, demostrado perdió los ritmo. puntos Había conseguido colocarse en una posición competitiva. Entonces llegó la radio. La orden fue clara. de la posición más alta Intercambiar de la temporada, posiciones. Y el equipo no publicó un Franco posteo expresó diciendo, su desacuerdo. No parecía convencido. Creía que Sigue tenía siendo un gran argumentos carrera para y se mantenerse fue a dormir. delante. El equipo Y sin apeló, embargo, Briatore y Nielsen terminó obedeciendo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que muchos se movilizaron todos los hicieron. recursos disponibles. Y aquí es donde la Presentaron respuesta la resulta evidencia de mucho que el más sistema de medición compleja de del lo que parece. Porque para Apento no solo estaba en juego una del pit posición lane en de Mónaco carrera, estaba mal calibrado. estaba en Fueron juego su ante los relación con la comisarios persona que documentación decidirá técnica. gran parte de su futuro. Y eso cambia completamente la perspectiva. Hay quienes interpretaron aquel momento como una señal de Y días debilidad. después consiguieron que Otros la lo FIA vieron anulara como las dos resignación. sanciones y devolviera el Pero podio a existe una tercera lectura. La de la inteligencia estratégica. Gasly. Eso La requirió de un trabajo, piloto que entiende requirió perfectamente tiempo, que su requirió el batalla mismo más nivel de importante inversión no de estaba en esa vuelta. Estaba en los próximos meses. recursos Su que el equipo tiene continuidad, disponibles para cualquiera su de sus futuro, dos pilotos. Y su cuando le tocó carrera. hacer lo mismo por Y mientras todo esto sucedía, otro factor comenzaba a aparecer silenciosamente en el horizonte. Uno que podría alterar por completo el Colapinto en equilibrio Barcelona, dentro de el equipo Alpine. publicó un posteo Fernando con la palabra Alonso. impresionante Sí, y no es hizo Fernando Alonso. Y aquí es donde la historia se vuelve nada más. realmente explosiva, 442 lo dijo con porque la al mismo precisión que el tiempo tema que merece. Alpine prepara una Briatore y nueva etapa de su proyecto, también comienzan a surgir rumores sobre la Nielsen, llegada que de fueron nuevos tan hábiles para recuperar el patrocinadores, tercer puesto de Gasly nuevas en Mónaco, inversiones no y nuevas movieron estrategias de imagen. Y dentro de ese contexto aparece un nombre un dedo imposible para de proteger ignorar. a Franco Colapinto. Alonso. Esa frase no Alonso, es una opinión de los medios. Un piloto que no necesita presentación. 2 veces campeón del mundo. Es la descripción exacta Una leyenda de lo que pasó. viva. El mismo equipo, Uno de los mismos nombres más directivos, importantes de toda la historia de la Fórmula 1. Y además, una figura que mantiene una relación histórica con Briatore. Juntos la misma conquistaron temporada, títulos dos mundiales. situaciones donde un piloto Juntos fue construyeron perjudicado una por de las decisión alianzas los más comisarios. exitosas que ha visto este deporte. Por eso, cuando comenzaron a En un surgir caso versiones apelaron sobre y un ganaron. posible En el acercamiento, otro publicaron un posteo muchos con la dentro palabra del paddock empezaron a prestar atención. Porque cuando alguien con semejante impresionante. trayectoria Y hay entra en una algo más ecuación, sobre todo por qué cambia. la sanción a Colapinto Y aquí era aparece el apelable, detalle que casi nadie está conectando. Si Alonso llegara al PAN, que ¿qué ningún asiento medio está ocuparía? desarrollando con la Piénsalo profundidad por un que momento. merece. Porque hay Porque la argumentos respuesta podría ser mucho más incómoda de lo que parece. Hay pilotos con contratos sólidos. Hay pilotos que cuentan con respaldo técnicos estructural concretos dentro que el del equipo. podría haber usado Y hay si otros hubiera cuya decidido continuidad pelear. todavía El depende de evaluaciones futuras. Y precisamente ahí es donde aparece primero la es el frase dato de telemetría. Briatore. Según La el frase análisis que de la inició capital, toda esta la velocidad historia. promedio de ¿Necesitamos buscar a Colapinto? No dijo que ya estuviera Colapinto en la cerrado. entrada y en la salida No de la dijo que curva estuviera 9, garantizado. el sector donde estaba la No bandera dijo que la amarilla decisión estuviera tomada. Dijo que todavía necesitaban fue buscarlo. similar a la de los Mercedes Y que cuando estaban en una pista en persona ese mismo con décadas de momento. Y más experiencia en la Fórmula 1 específicamente, utiliza esas palabras, rara vez lo hace por casualidad. Charles Porque cada Leclerc, que mensaje venía tiene delante una de intención. Colapinto en ese tramo de la Cada carrera porque le declaración estaba tiene un sacando una vuelta. objetivo. Y cada palabra está cuidadosamente medida. Por eso muchos creen que el verdadero examen de Coleto recién está comenzando. Vuelta fue más rápido que el No argentino empezó esa en misma Barcelona. curva. Y a Leclerc No lo empezó en investigaron. Canadá. Ese dato Ni siquiera empezó cuando llegó a Alpine. Empieza Este ahora. dato de telemetría es En cada exactamente el tipo de clasificación, argumento que en la en audiencia cada de los carrera, comisarios En cada adelantamiento. En cada punto que consiga. o en una apelación Porque ante el durante los Tribunal próximos Internacional meses, tiene peso Franco real. no estará Porque si la compitiendo infracción únicamente es- contra otros pilotos. También estará construyendo el es argumento no más reducir la importante velocidad de su manera carrera. perceptible, y El los datos argumento que muestran otros convenza a pilotos Alpine en de la apostar por él para el futuro. Y si hay algo que los números están demostrando, es que Colapinto tiene herramientas para lograrlo. Sus misma actuaciones zona en han el mismo sido momento, consistentes. no redujeron más que Su Colapinto velocidad ha y sido no fueron real. sancionados. Y su crecimiento sigue siendo evidente. Pero como te dije al Hay un principio, argumento la de Fórmula 1 consistencia nunca de se criterio trata que solamente de cualquier velocidad. tribunal deportivo También se trata de contratos, de política, puede de encontrar influencia, relevante. El segundo de poder argumento es la discrepancia y de decisiones horaria que en el muchas propio veces se documento de la toman lejos de la pista. Por eso los próximos meses serán de la FIA. decisivos. El documento oficial Porque cada dice que vuelta la será una infracción negociación ocurrió a las silenciosa. 15:38. Cada resultado será una prueba. Y cada carrera acercará la respuesta a la gran pregunta que hoy se hace todo el paddock.
¿Seguirá Pero el Franco abandono de Colapinto Alonso, como que generó piloto la bandera titular de amarilla, Alpine en ocurrió a las 2027? 15:59. O mejor dicho, ¿podrá convencer a Briatore antes Que de lo que bajaron del aparezcan podio. otras Perdió el alternativas? tercer puesto, perdió Porque el al trofeo final, físico, todo perdió parece los puntos. conducir hacia ese momento. Ese instante en el que alguien tendrá que tomar una decisión. Y cuando llegue ese día, ya no Puntos de la importarán las posición más promesas. alta de la temporada, No y el importarán equipo no los publicó un rumores. posteo diciendo, No "Sigue importarán las especulaciones. Solo importará una cosa: sigue siendo un gran lo que carrera", Franco y se haya fue a demostrado dormir. en la El pista. equipo apeló, Y esa es Briatore y precisamente Nielsen la razón por la que esta historia está lejos de terminar. De hecho, movilizaron puede que todos los apenas esté recursos comenzando. disponibles. Presentaron Si la llegaste hasta evidencia aquí, de que el sistema quiero de saber tu medición del opinión. ¿Crees que Alpine debería apostar por Colapinto para el del pit futuro lane de o Mónaco aceptarías la estaba mal llegada de calibrado. Alonso si Fueron realmente ante los existiera comisarios esa con la posibilidad? documentación técnica. Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este análisis, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las Y días después notificaciones. consiguieron que la FIA Porque los anulara próximos las dos meses sanciones pueden y definir devolviera el el podio destino a de Gasly. Franco Colapinto en la Fórmula 1. Y aquí estaremos para contarte cada detalle.